Bueno, Verónica, contanos, ¿cómo es tu nombre completo? Mi nombre es Verónica Alejandra Blanco D'Amelio, tengo 39 años, nací en Lomas de Zamora y vivo en Banfield desde los 6. Bueno, contanos un poco, Verónica, ¿cómo fue tu encuentro con el filete? ¿Qué es lo que estás haciendo? A mí me gusta más decir que fue el filete el que me encontró. Porque yo en realidad nunca me había propuesto formalmente estudiar fileteado, pero como mis padres estaban en San Telmo y yo quería hacer algo que perdurara en el tiempo, en la historia, un día yendo por Lomas de Zamora pasé por la Secretaría de Cultura del municipio y veo una cartelera Taller de Fileteado Porteño. Pregunté sobre las condiciones para participar en ese taller, la inscripción, y me dijeron, las secretarias que estaban allá me dijeron, no, venite directamente a la clase del sábado y hablas con el profesor. Mi primer profesor fue Carlos Cruz. Con él aprendí mucho de filete, aprendí mucho de dibujo también, aprendí las bases del fileteado, aprendí mucho también sobre simetría, composición, color. ¿Cuánto hace de esto? Y de esto hace más o menos 3 años y medio. Y actualmente estoy estudiando con José Espinosa y mis trabajos los comercializo en la Feria de las Artes 2 en el barrio de San Telmo. Estoy allá hace 1 año y también he colaborado con trabajos de filete para la Feria de Anticuarios de Plaza Dorrego, allá en San Telmo. He pintado marquesinas para los aniversarios de la feria. Hay un cuadro mío en el bar del filete y próximamente voy a donar otro cuadro también al bar. Y también lo que van a encontrar cuando se reinaugure la exposición del juguete en el Museo de la Ciudad, un caballito mío, estilo antiguo, totalmente fileteado. Que ese caballito se vio primeramente en el encuentro de fileteadores del año 2013. Estuvo 1 mes en exhibición y para mí fue muy lindo que mis colegas y gente común que pasaba por ahí vieran al dandy, porque se llamaba el dandy y el caballito, y me felicitaran por mi trabajo, me dijeran que les gustaba, que les parecía muy tierno, y a muchos les sorprendía que yo, Verónica, siendo para ellos muy joven todavía, me apasionara tanto este arte, porque para mí es un arte, el fileteado es un arte. Es una expresión artística que para mí, tanto como son el diario, la televisión, el radio, el internet, para mí también es un instrumento de comunicación. Porque podemos contar nuestra historia personal, podemos contar sobre un momento que cambia nuestra sociedad, hablamos de nuestra identidad a través del fileteado. Hablamos también sobre las cosas que nos hacen bien como sociedad, de las cosas que nos hacen mal como sociedad. Más allá de la búsqueda de la trascendencia, ¿no? que persigue el artista, el dejar su huella en la historia, como dijera oportunamente Richard Rorty en uno de sus escritos. Y creo que el fileteado, además de comunicar, es una tarjeta de presentación ante el mundo. Pues no solamente habla de nosotros, en mi caso habla de mí, también habla de nosotros como sociedad, como pueblo argentino, al resto del mundo. Nos damos a conocer al resto, hablamos sobre nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivenciar las cosas, cómo nos han afectado en el pasado ciertos sucesos, como han sido, por ejemplo, la dictadura militar, cómo nos afecta también los hechos de violencia que estamos viviendo actualmente, cómo nos han afectado también como pueblo
hayan querido callar a ciertos personajes que peleaban por nuestros derechos, por los derechos de los pueblos originarios. Habla mucho de nosotros, mucho, 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 mucho. Como ha sido también en su momento movimientos artísticos como el Renacimiento, el Barroco. El fileteado también habla de nosotros. Expresa cómo somos, cómo pensamos, cómo vivimos, las cosas que nos agradan y las que no nos agradan tanto, las cosas que nos hacen bien a nivel social y a nivel individual. En fin, también para mí el fileteado es unidad. ¿Y por qué unidad? Porque une varias generaciones, une a los abuelos con los nietos, porque los abuelos hablan de los carros, de los colectivos, de todas las cosas que ellos veían transformadas con este arte cuando eran chicos y que hoy nuestros niños no tienen mucha oportunidad de conocer porque no hay piezas conservadas de más o menos 50 años para atrás. También une a las familias. Por ejemplo, cuando es un aniversario por un nacimiento, a mí me pasó justamente hace poco, para celebrar un nacimiento de un nieto, me pidieron un cuadro para una habitación de un bebé, y fue muy lindo después que los abuelos de este bebé me mandaran un mail contándome que les había encantado el cuadro, que había quedado muy bonito, que los papás estaban felices con ese detalle y que ellos estaban muy confiados en que ese bebé, cuando crezca y vea ese cuadro y aprenda a leer y vea su nombre en ese cuadro, va a decir: ¡wow! Pero acá está mi nombre en algo que lleva más de 100 años que se ha desarrollado y que lo hizo esta personita. ¿Y qué motivo tenía? ¿Qué motivo pintaste ahí para el...? Era un pollito saliendo del cascarón, levantando el cascarón con las alitas sobre un nidito. Era un cuadro muy sencillo y que debajo le había hecho un pergamino que decía Luca. Y alrededor unas cigüeñitas con unas hojitas de acanto. Era un diseño sencillo, pero como siempre digo, hecho con mucho amor. ¿Y cuál era antes de este encuentro que vos decís que tuviste, que el filete te encontró a vos? Me decías, ¿qué habías visto de filete? ¿Qué sabías del filete? ¿Qué conocías? Yo me acordaba de los colectivos. Ajá. Cuando era chica. ¿Cuántos años tenés, Verónica? 39. Me acuerdo de los colectivos. Yo me acuerdo que antes por mi barrio pasaba una línea que era el número 186, que ya hace unos años que no existe. ¿En qué barrio era? En Banfield. Y me acuerdo de haber visto varias veces un respaldo de uno de esos colectivos que tenía pintado un retrato de Gardel. Y también me acuerdo de los espejitos con carteles que decían lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. Y a mí el fileteado, cuando fue este encuentro así con el filete, me trajo muchos esos recuerdos de cuando yo era chica. Me acordaba también de historias que me contaba mi abuela, de elementos que ella veía pintados con este arte, y yo dije, sería lindo que algún día yo pudiera aprender eso. Obviamente yo hasta hace 3 años y medio no conocía los nombres que conozco ahora, ni tampoco a los maestros que conozco ahora. Por eso para mí todo esto fue como un descubrimiento, fue algo muy nuevo para mí, no solamente en el sentido de pintar, sino de aprender una serie de conceptos que para mí eran totalmente ajenos, como ser composición, armonía, simetría, y reencontrarme con elementos de la semiología, por ejemplo, y de la publicidad que yo había visto en la universidad,
¿Vos estudiaste periodismo, sí, me sí. decías? Estudié y me gradué hace Ajá. 13 años. Ajá. En la carrera nosotros teníamos una materia que se llamaba semiología y había una porción de la materia que tenía que ver con análisis publicitario. En esa porción hablábamos del color. Cosa que cuando yo lo escuché a Memo Caviglia hablar de la psicología del color y hablar de Johann Goethe, yo dije, yo esto lo vi en la facultad. Por eso digo que fue reencontrarme con viejos conceptos y sumar nuevos y aglutinar todo lo que yo había visto hace 13 años atrás con esto. Pues es una carrera en sí muy interesante, es algo muy interesante de saber, no solamente para quien lo hace, sino también para quien te pregunta cómo llegaste a esto. O sea, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Si la combinación de colores es adrede, si es porque me gusta a mí particularmente o tiene que ver con un desarrollo subjetivo de producir sensaciones con el color. Así como sabemos que el rojo incita a la alegría, pero también a la violencia, el verde es tranquilidad y también esperanza, en el fileteado también se trabaja mucho eso. Porque no solamente se comunica a través de el tema en sí, sino la elección del color. O sea, ¿Y con qué colores trabajas vos? A mí me gusta mucho trabajar con rojos, ocres, azules, celestes, rosados, verdes, algo de violeta de vez en cuando. Pues yo tengo muy en cuenta todo esto que te mencionaba recién, todo esto de la significación del color. Entonces, yo los colores los combino de tal manera tal que sea como una explosión de alegría, no solamente desde el texto, que puede ser un texto gracioso o no, sino que sea explosión de alegría desde el primer impacto a la vista. Que se vea alegre, divertido, porque para mí también el filete es alegría. Es como dijo Nicolás Bouvier, es celebrar la vida. Celebrar la vida. Y para mí un trabajo de filete tiene que tener eso, tiene que tener vida, tiene que tener energía, tiene que tener algo de mí. Algo de mí. Y en eso coincido con el maestro Sergio Menayé, que el trabajo tiene que tener un elemento espiritual, algo de mí que trascienda mi trabajo y le llegue a esa persona. Yo con esto no quiero sonar a fanática religiosa, pero para mí, cuando yo trabajo con alegría y con amor, incorporo ángeles. Esto es un concepto de la angelología. Y para mí esos ángeles que se incorporan, a la gente le llegan. Porque por ahí mi trabajo no será lo más maravilloso del mundo. Y esto lo digo con toda humildad porque todavía me falta mucho para aprender. ¿Estás estudiando? Estoy estudiando. Entonces, por ahí mi trabajo no será wow, no será algo extraordinario, no será una Spinoza, un Freud. No es eso. Pero al ponerle yo algo de mí, al ponerle esa alegría, ese amor, ese cariño del que tanto me hablara el maestro Bonino en ciertas oportunidades, eso a la gente le llega. A la gente le llega y la gente agradece ese intangible, ese valor agregado. Porque esa partecita de mí, esa especie de ADN, es un intangible, pero la gente lo ve. La gente lo ve, lo percibe. Cuando tocan el trabajo, yo quiero que reciban esa energía. Después si lo compran o no lo compran es una cuestión aparte, pero que sientan esa energía de que yo me quiero acercar a la gente a través de mi trabajo
¿Cómo ves ahora que me hablabas de la gente? ¿Cómo te parece a vos que aprecia la gente actualmente el filete? Yo lo que veo, lo que percibo, mucho asombro. Mucho asombro. En primer lugar, mucho asombro. Después lo que veo, que la gente se pone a pensar, ¿cómo se vería este cuadro en mi casa? ¿Cómo va a reaccionar X persona cuando se lo obsequie? Piensan en qué sentirían con ese trabajo. Y en general, ¿qué es lo que te piden? O lo que le gusta a la gente. Lo que más le gusta a la gente, cuadros y plaquitas que digan bienvenidos a mi casa, hogar dulce hogar, que yo ahora te voy a mostrar. Después, uno que últimamente está gustando mucho y que lo toman con mucho humor, un cuadro que dice, cuidado con el dueño, firma el perro. ¿Vos hacés esa leyenda? Hago eso. ¿Hacés leyendas habitualmente? Sí. Últimamente sí. Al principio no hacía con letras porque no me animaba a hacer letras. Pero fue el público mismo el que me fue llevando a hacer letras y hoy hago más cosas con letras que elemento decorativo. Hoy hago más letras que otras cosas. Tenías algunas cosas, decías, ¿no? Por ahí las podemos ver. Traje, ya claro, algunos, el brillo no va a ser tan espectacular porque le falta barnizar. Pero te los traje más o menos para que tengas una idea, a ver, decime cómo lo pongo. Ahí está, no, más arriba ahí como lo tenías antes. Esto es para que tengas una idea de lo que yo hago, cómo lo hago y lo que busca la gente, porque es el público mismo el que te dice después qué es lo que quieren, claro, qué es lo que les gustaría ver. Este también es uno de los que más celebran. Este está inspirado en la canción de Celia Cruz. La vida es un carnaval. En la canción de Celia Cruz y también algunos me han dicho también que es parte de un tango. A ver, sostenelo ahí. Sí. Vos decime que yo te lo sostengo. Sí. Ahí está. Está bien. Después, mira, esto es uno también de los que más piden para ponerlo en sus casas. Ponelo más alto, un poquito más alto. No, un poquito más abajo. Ahí. Claro, un cartel de bienvenidos. Esto, bueno, este que te comentaba recién, que es uno de los más festejados. Y yo le agregué a patán porque para mí esto no lo podía haber gruñido alguien más que patán. Semejante cosa para mí tiene que ser patán. Y después están estos así, que estos se los llevan mucho para obsequiarlos entre hombres. Para el quincho. Para el quincho. Tenía uno que decía un aplauso para el asador. Este es un clásico. Este es un clásico que la gente le gusta mucho, lo busca mucho. Claro, poné un poquito más arriba. Ahí. Te da mal la luz, pero bueno. Ahí está, tango argentino. Este también es uno de los más elegidos. Y después, este es de los últimos que estoy haciendo, que yo acá te lo traje en las dos versiones. Una canción de los Beatles. Mirá, del submarino amarillo. Del submarino amarillo, que esto está inspirado en unas obras que hace un colega que se llama Eduardo Cauvet, que hace pósters combinando collage, tinta china y acuarela, todos con canciones de los Beatles. Y bueno, un día lo vi y hablando así de los Beatles, se me
se me ocurrió hacer esto. Acá te lo muestro en otros colores en el fondo rojo. Se me ocurrió hacerlo y antes de llevarlo, y para no tener problemas con el compañero, le dije a Eduardo, mirá que yo estoy haciendo esto. ¿Este compañero es también fileteador? No, es artista plástico. Es artista plástico, pero hace un trabajo muy, muy lindo. Y este es el más festejado de todos. Este es el más festejado de todos y te cuento una anécdota. El último de estos, bueno, si no, el último de estos está en Chile. Ah, tiene mucho brillo por el papel. Está en Chile, en un almacén. Ah, mira. Se lo compraron acá. Lo compraron acá en Buenos Aires y se lo llevaron a Chile a un almacén. Y tenía otro que quedó sin terminar, uno que decía, no dejes para mañana lo que puedas beber hoy. Que el primero que hice está en una casa de vinos en Francia. Ah, mirá, ¿y tenés idea cómo llegó ahí? Ah, se da mucho. A ver, mira, fue así. Mírenlo allá, a ver si así, tenémelo allá. Ay, casi tiro eso. Fue así esto, porque yo estoy justo en un punto que pasan cientos de personas por domingo. Pasan cientos y cientos de personas los domingos. Y hay muchos extranjeros por allá, muchos brasileros, franceses, americanos, ingleses, mucha gente extranjera. Y dio la casualidad que pasa un matrimonio francés que estaban de vacaciones acá en Buenos Aires y ven el cartel, no dejes para mañana lo que puedas beber hoy. Y este señor, en un castellano un poco rústico, me explica que tenía una casa de vinos en Francia y que ese cartel le gustaría mucho tenerlo en su comercio. Entonces le dije, bueno, tenerlo lo puede tener. Y le digo, lléveselo, porque si con su local usted tenía éxito, con este cartel va a tener mucho más éxito. Chamullo argento, ni más ni menos. Pero lo convencí y se lo llevó. Lo convencí y se lo llevó. Y como yo las etiquetas que pongo en los trabajos atrás, pongo la dirección de mail, te escribieron. Esta persona me escribió y me contó que en su comercio incrementaron mucho las ventas. Esta es mi etiqueta, que obviamente está hecha sobre un trabajo mío. De paso acá pueden ver mis datos, por si quieren llamarme para preguntar. Y así fue. Y después, bueno, trabajos así del tipo un aplauso para el asador, de esos así se fueron muchos a Brasil, que son muy fanáticos de los asados. Después hay trabajos míos en Perú, en Inglaterra, en Brasil. Ah, mirá. Hay uno en Australia, en Colombia, en Chile. O sea, yo no me moví nunca de Buenos Aires. ¿Y alguien más te contestó? ¿Alguien más te mandó mail, así como te mandó esta persona desde Francia? Sí. Un matrimonio de Perú, que se llevaron uno de estos con el submarino amarillo. También me contestaron. Gente de acá de Buenos Aires, porque también tengo clientes porteños de acá, también me han contestado. Y es muy lindo eso, que después la gente se tome el trabajito de buscar tu mail, escribirte para contarte que el trabajo les gustó, que si era por un obsequio, que también a la persona homenajeada le gustó mucho el trabajo. Ha sido una gran sorpresa para ellos
A mí me parece que la sorpresa está en que a mí me ven más chica de lo que soy, me ven más joven de lo que soy y les parece raro que yo me dedique a esto, porque la mayoría de los maestros son de 50 años para arriba. O sea, gente joven. El filetador más joven que yo conozco tiene 14 años. Gente muy chica, no ves que se dedique al filete. Bueno, que el de 14 años es un caso, imagino, bastante excepcional, ¿o no? Sí, porque en la familia no tiene a nadie que se dedique ni a expresión artística alguna, ni tampoco al fileteado. Entonces, yo lo conocí el año pasado, este chico, Facundo Quiroga se llama. Y yo lo vi tan chiquito, tan menudito. Y la cara del padre no se podía creer, porque era un orgullo, una chochera que no le entraba en el cuerpo. Y todos preguntándole, ¿pero usted es fileteador? No, nada que ver. Y el chico es un apasionado del filete. Y yo he visto trabajos de él, ha pintado un sulky que es hermoso. Es hermoso lo que hace ese chico. Y está genial, o sea, que gente joven se dedique a eso. Es genial, a mí me parece fantástico. Gente chiquita que haga esto. ¿Y te parece a vos, de lo que recordabas vos del filete o conocías de antes, en relación al filete de ahora, encontrás que se mantiene más o menos parecido? ¿Ha habido cambios? ¿Cómo lo ves? Cada maestro tiene su estilo. Lo que yo noto como una tendencia que me viene así como el crecimiento, que al filete se están incorporando, por ejemplo, personajes de dibujos animados. El año pasado en el encuentro yo vi un cuadro, ahora no me acuerdo quién fue que lo hizo, pero que habían utilizado un personaje de un dibujo animado que se llama Las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Habían usado el personaje de la muerte de ese dibujo animado para homenajear al club, Chacarita, con el título Funebrero. Y abajo el escudito de Chacarita. Después también de otro cuadro que vi el año pasado, que se llamaba Nenes de Hoy, que habían utilizado como personaje central a Pucho. Y hasta hace poco yo hacía cuadros en que combinaba filete con Betty Boop, como una chica pin-up. Para mí era como una forma de homenajear a las chicas pin-up que eran de los 40, los 50. Porque a mí, como periodista también que soy, porque aunque no ejerza, no puedo olvidarme de que soy periodista. A mí me gusta investigar sobre el personaje que voy a incorporar, qué historia tiene, de dónde viene. Esto de Submarino Amarillo, por ejemplo, ¿por qué Submarino Amarillo? ¿Por qué esta frase? Hasta busqué por YouTube el video de la canción, para ver... El video, que es una parte de la película. Claro, una parte de la película, y también vi el video de los Beatles cantando esta canción en estudio, y la letra en castellano. Ojo, esto es una obsesión mía, no quiere decir que todos lo hagan, pero después cada uno tendrá sus razones para incorporar a tal o cual personaje. Y en relación a lo que yo he visto en el bar del filete, que ahí hay trabajos de León Troll, de los hermanos Brunetti, yo lo que he visto también, que hay como una mayor estilización de los elementos. Yo lo que noto también es incorporación de otras disciplinas como la pintura decorativa al filete, porque en el filete trabajamos mucho con el realismo. Entonces el objeto a representar
cuanto más se parezca al objeto real, mejor. Entonces por eso yo digo que yo noto, no sé si decir mejoras, pero sí muchos cambios muy notorios en la estilización del trabajo. Y como que cada uno está buscando un estilo para diferenciarse en la forma de pintar el ornato, en el pájaro, en la mariposa, o en incorporar algún elemento que no tiene nada que ver con todo esto, pero que hace al conjunto, como ser esto de los dibujos animados, incorporar por ejemplo, las flores de la técnica americana, que es de la pintura decorativa, que en una misma flor vos podés observar 5 matices de rosados, por ejemplo. ¿Y eso no era tradicional en el filete? O sea, ¿las flores se pintaban de otra manera en el filete? Por lo que yo conozco y por lo que a mí me han enseñado, sí, se pintaba de otra forma. Porque no hay que olvidarse que el filete toma muchos elementos de la arquitectura griega, puntualmente del capitel corintio, del capitel jónico, muchos elementos de la ornamentación de los griegos y de los romanos, y que también hoy se pueden observar en iglesias como la San José de Flores, por ejemplo, todo combinado con conceptos puramente artísticos que hacen a la composición total del trabajo, con un elemento, también con mucho elemento subjetivo, porque como yo te decía hace un rato, el filete habla mucho de nosotros, a nivel individual y a nivel social. Entonces, la combinación de color, el elemento que vos utilizás, tiene que ver justamente con todo esto. O sea, acá se conjugan muchas cosas, tanto desde la teoría como también desde la práctica. Porque hay, por ejemplo, este pajarito. Yo hace poco que empecé a pintar pájaros en serio. A ver. Entonces, por ahí, este pajarito, este mismo pajarito lo puede tomar, por ejemplo, Marcelo Sainz, que pinta unos pájaros muy hermosos, y este mismo pájaro lo puede pintar 1000 veces mejor que yo. Pero esto también depende mucho de los años de práctica, la experiencia. Yo sé muy poquito que estoy, y por eso digo, ¿tenías antes del filete alguna vinculación con la plástica, con la pintura de algún tipo? Y yo hacía muchos años que había hecho pintura sobre tela, pintura decorativa sobre tela, más que nada motivos infantiles. Hacía ratón Mickey, la ratona Minnie, Tweety, Silvestre, pero todo desde lo decorativo y sobre telas, que no requiere saber mucho, ni tampoco que sepas manejar un pincel como hoy tenés que manejar un Carnevale, que tenés que manejarlo. Un Carnevale, que es una marca. Un pincel Carnevale, claro, que son unos pinceles que nos hacen en Mar del Plata, que son unos pinceles que tienen distintos grosores y más o menos un así de largo de mecha, que tenés que tener muy buen pulso y mucha precisión para poder manejarlo, para poder hacer, por ejemplo, acá la hoja del ornato, para poder trazar las líneas, aunque para las líneas usamos otros elementos que se llaman banda y que son la virola y una mechita de más o menos 8 o 10 centímetros de largo, que te permite pintar líneas muy largas sin que se corte y sin que se termine la pintura. Pero para todo eso hay que practicar mucho, hay que estudiar mucho. ¿Cuánto tiempo le dedicas vos al filete en tus días? Y prácticamente toda la semana. O sea, yo estoy de lunes a sábados trabajando. Más o menos en promedio puedo hacer por semana 8 o 9 cuadros. Y lo que haces es básicamente esto.
este tipo Básicamente de... esto, básicamente Y el esto. domingo vas a la feria. Y los domingos estoy allá en la feria desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Y cuánto influye o no el público en lo que vos haces? Al principio me